Muy buenos días. El día de hoy comenzaremos con la última unidad, número 4, denominada almacenamiento. En esta unidad podremos conocer tres diferentes conceptos. El primero de ellos conoceremos todo el proceso de la memoria. El número 2, la codificación de las experiencias. Y finalmente tendremos la recuperación y olvido de información. Comenzamos con la siguiente explicación. Dentro de nuestro vocabulario, la palabra memoria aparece con cierta asiduidad y más o menos podemos dar una definición de ella, que compartiría la mayoría de las personas a las que le preguntáramos. Pero, ¿en realidad sabemos cómo funciona o qué tipos hay? En el presente video vamos a intentar clarificar todos estos temas. Comenzamos. Primero que nada, debemos definir qué es la memoria. La memoria es algo más complejo que un proceso mental. A grandes rasgos se podría decir que se encarga de la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Estos conceptos los iremos descubriendo un poco más adelante. Dicho de otra manera, la memoria nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y en definitiva todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado en el paso de nuestros días. Estamos hablando de un proceso mental que es clave para el aprendizaje del ser humano y en este caso para el alumno y por tanto es vital para la adaptación del ser humano. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace, entre otras cosas, poder tener una mayor adaptación social. Una vez explicada de una forma breve y antes de comentar un poco el funcionamiento de este proceso, conviene explicar que hay distintos tipos de memoria, los cuales son los siguientes. Memoria sensorial. Es muy breve y su duración oscila entre los 200 y los 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada por la información que recogen nuestros sentidos. La información recibida permanece el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de forma que se facilite su posterior procesamiento. La siguiente es memoria a corto plazo. Cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información, de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. Memoria a largo plazo. Este tipo de memoria es la que nos permite almacenar la información durante un largo periodo de tiempo. ¿Cómo funciona la memoria? Podemos establecer tres pasos en el funcionamiento de la memoria, los cuales iremos desgranando en función a la teoría multialmacén. El primer paso es la codificación. La información que perciben los órganos sensoriales es almacenada durante un corto periodo de tiempo en la memoria sensorial. Juega un papel vital en este proceso la atención, ya que es de carácter selectivo y limitado. Estamos rodeados de miles de estímulos, pero solo procesamos y transferimos aquellos en los que fijamos nuestra atención. Tenemos una capacidad de percepción limitada y por eso solo las informaciones que llegan a la memoria acaban considerándose relevantes. El hecho de que estas informaciones hayan pasado por un proceso de procesamiento implica que tienen significado para nosotros, en función de la información con la que ya contamos almacenada en nuestra memoria. El siguiente proceso es el almacenamiento. De la memoria sensorial, la información que se ha considerado lo suficientemente relevante pasa a la memoria. Una vez allí, la nueva información se almacena temporalmente y se combina con la información ya existente en la memoria a largo plazo. Los contenidos y el tiempo que estos pueden almacenarse en la memoria de trabajo son limitados,
por lo que es necesario optimizar recursos. Por este motivo se limita la información activa en ese momento concreto, limitación que la automatización de algunas acciones nos ayudan a mantener. Para que la información se mantenga el mayor tiempo posible en la memoria de trabajo, sería necesario recurrir a algunas técnicas, como puede ser el repaso. Cuanto más se repita una información, más probabilidades hay de que pase de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Es en la memoria a largo plazo donde se produce el almacenamiento permanente de la información, cuya capacidad se considera ilimitada. Y finalmente, recuperación y olvido de información. Esta nueva información se integra de forma coherente con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria. Cuando esto se produce, tiene lugar la comprensión, lo que hace que sea más fácil recuperar el material que ha sido almacenado en la memoria. Resulta más fácil también recordar una información bien organizada, colocar un determinado concepto dentro de una estructura concreta. Otro factor importante en el proceso de recuperación de los conceptos almacenados es el contexto, ya que no solo se almacena la información en sí, sino también el contexto físico y emocional, facilitando un contexto similar la recuperación de esa información determinada. ¿Por qué olvidamos las cosas? Un factor muy importante y relacionado con la recuperación de los recuerdos es el olvido, el cual podremos definir como la imposibilidad de acceder a una información que se supone está almacenada en la memoria. El olvido constituye para nuestro cerebro algo similar a una limpieza de disco duro. Se eliminan todos esos datos que no se consideran relevantes y se mantienen los que son necesarios o importantes. El olvido puede producirse por las siguientes causas. Caducidad. Los datos almacenados se pueden ir perdiendo a lo largo del tiempo. Esto sobre todo tiene sentido en la memoria sensorial y a corto plazo, que al ser de capacidad limitada tiene que intentar optimizar sus recursos. La siguiente es problema de acceso. En ocasiones no podemos acceder a la información almacenada en nuestra memoria, sobre todo si el estrés nos lleva a producir hormonas que bloquean ese acceso. Y finalmente, la eliminación. Puede darse con recuerdos y vivencias traumáticas o extremadamente dolorosas. Para finalizar, les presentamos el siguiente video para poder comprender un poco mejor los conceptos que ya venimos explicando. María Magdalena Calderón Trujillo, maestra en terapia familiar. Desde que nace, el ser humano va adquiriendo habilidades y conocimientos que le ayudarán a lo largo de su vida. Por eso es que el día de hoy hablaremos sobre aprendizaje y memoria. El aprendizaje es la obtención, apropiación de la información, pero sobre todo el cambio de conducta. Hay una diferencia muy grande en cuanto a la apropiación de la información y el manejo de conducta para irnos al aprendizaje, porque podemos el apropiarnos de la información, pero si no hay un cambio de conducta, realmente no hubo un aprendizaje, solamente hubo un almacenamiento de la información. Para capturar la información y guardarla, necesitamos de la memoria. Por eso es que vamos a ver la relación que tiene el aprendizaje y la memoria. Una relación importantísima, porque dentro del aprendizaje, ¿sí? vamos a hacer uso de los recursos de la información ya obtenida, pero esta información, digamos que pasa por ciertas etapas, ¿sí? Y para ello la memoria es quien nos ayuda. Desde lo que es la búsqueda de información, ¿sí? Dentro del aprendizaje. Luego nos vamos a la selección o clasificación de la información, ahí ya entra la memoria, y la recuperación de la información para hacer uso
en situaciones indicadas, ¿sí? Es 100% la memoria. Entonces, van de la mano. Aprendizaje y memoria, memoria y aprendizaje no pueden ir separados. O sea, uno alimenta al otro. Veamos lo que la maestra Magdalena nos dice sobre la memoria. La memoria funciona como un espacio, vamos a decirlo, un espacio de almacenamiento de información, pero un espacio ordenado. Esto es, clasificada la información de acuerdo a los canales que tenemos preferentemente para el manejo de la información, de tal manera que toda la información o constructos que tengamos van a estar organizados para el momento que se necesite en la memoria. ¿Sí? a este espacio y obtiene la información que realmente requiere. Si no se llevara a cabo este proceso de organización, seríamos un caos, porque entonces queremos decir pero no sabemos qué decir. Queremos hacer algo pero no sabemos qué hacer. La maestra Magdalena nos habla sobre la técnica de repetición que usamos para aprender. Así que veamos si realmente nos funciona esta técnica o deberíamos cambiarla. La técnica de repetición es buena. En ciertos momentos tenemos dentro de nuestra etapa psicoevolutiva un momento donde aprendimos por repetición, ¿sí? Es fundamental. Son nuestros primeros esquemas de aprendizaje, el aprendizaje repetitivo. El problema que hay que lo perpetuamos y entonces pasamos a otras etapas psicoevolutivas donde debemos de desarrollar otros procesos cognitivos, los cuales los limitamos por darle prioridad o continuar dando presencia al proceso de repetición. Al ver que la técnica de repetición no siempre nos funciona, la maestra Magdalena nos cuenta sobre algunas técnicas que seguramente nos funcionarán para aprender más. Sí, y hay muchísimas técnicas. Algo simple, sí, que sí es importante que nos vayamos a la memorización. Vamos a hablar de la memoria. ¿Cuál decimos? Memoria episódica, ¿sí? Donde vamos a hablar de episodios, vamos a hablar de historia. Entonces es importante la memorización, pero no es memorización, es memorización y análisis junto con la memorización. Pero, ¿sí? Si memorizamos una fecha, memoricemos el nombre de un autor, que en ocasiones son algo difíciles, por ser de otros países, etcétera, ¿sí? Lo memorizamos, pero analizamos todo lo que hay a su alrededor, entonces se empatan de una manera muy efectiva, ¿sí? Lo que no es conveniente es dejarlo solamente a la memorización. Conozcamos la diferencia entre memorizar y aprender, a aprender y memorizar, y veamos cuál es el que definitivamente tendrá mejor resultado. Memorizar y aprender. Si memorizamos, no aprendemos, ¿sí? Realmente no se llega a ese aprendizaje. Sí tenemos una apropiación de la información, pero insistimos, es un aprendizaje repetitivo, ¿sí? Donde no nos lleva a construir conocimiento, ¿sí? Pero si de la memorización analizamos la información, si de la memorización reconstruimos la información que analizamos, nos va a llevar a un conocimiento nuevo, que nos va a llevar a aprender. ¿Qué va a ser aprender? Pues aprender de lo aprendido. Veamos por qué el tema de aprendizaje y memoria es tan importante para los alumnos de psicología. Pues tiene una importancia fundamental, de fundamental para arriba. Son procesos superiores que son digamos, primordiales dentro de la psicología. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar trabajando y trabajamos con los constructos del individuo, ¿sí? Ya sean constructos repetitivos o ya construidos, pero al fin y al cabo estamos trabajando con estos constructos, ¿sí? Estamos trabajando con el uso que el individuo hace de esos constructos, o sea, la memoria, ¿sí? Estamos trabajando con el qué hacer de los constructos mentales. Entonces prácticamente trabajamos con toda esa información, llámese concreta, llámese abstracta, pero estamos trabajando con la información que tiene el individuo. Prácticamente ese es el elemento clave con lo que trabajamos en la ciencia. La maestra Magdalena nos envió un mensaje para que nos motivemos a aprender de una manera adecuada.
Sí, creo que urge que le abonemos a ampliar el conocimiento, urge que desde nuestro propio compromiso como individuo, desde el compromiso en la casa con los llámese cuidadores, llámese padres, en el compromiso como instituciones educativas, en el compromiso social, en todos los ámbitos, ¿sí? Urge que nos movamos más, urge que hagamos un alto para revisar si de veras estamos aprendiendo o estamos repitiendo. El aprender y memorizar es algo que nos ayudará a capturar información que no olvidaremos fácil. Mi nombre es Montserrat Cisneros y nos vemos en la próxima.